La mayoría de los presidentes llegan al poder con discursos Kel Eugenio Laugerud. García llegó con botas, mapas y una cuenta regresiva invisible. Si fallaba en controlar el país cuando la tierra se abriera bajo sus pies, Guatemala no solo lo juzgaría, lo devoraría. Y lo más inquietante es que, antes de que el destino lo empujara al centro del escenario, él ya había pasado años entrenándose para un tipo de guerra que no siempre se libra con balas. La guerra contra el caos. Nació el 24 de enero de 1930, en una Guatemala donde el futuro se decidía entre cuarteles, fincas y pasillos de poder. Su nombre, Kel Eugenio, sonaba distinto, casi extranjero, como si desde la cuna llevara una marca de rareza. Creció en un país que aprendía a obedecer el ruido de las botas y a desconfiar de las promesas. En ese ambiente, la disciplina no era una virtud, era una forma de sobrevivir. Y el joven Laugerud, observador, reservado, fue entendiendo pronto que en Guatemala la estabilidad era un lujo frágil, algo que podía romperse con un golpe de Estado, una crisis económica o una orden escrita en un despacho. Mientras otros soñaban con escapar, él eligió entrar al corazón del sistema. La carrera militar no fue una decisión romántica, fue una apuesta por el control. En la escuela politécnica, la fábrica de oficiales, se formó en un mundo donde el error se paga caro y la duda se castiga. Allí aprendió a mandar y sobre todo a obedecer. Aprendió a leer el terreno, a medir riesgos, a pensar en términos de logística y de fuerza, pero también aprendió algo más oscuro, que el poder real no siempre se anuncia. A veces se susurra. Guatemala atravesaba décadas de tensión. La política era un campo minado. La Guerra Fría convertía a Centroamérica en tablero de ajedrez. Y cada movimiento interno parecía tener ojos extranjeros encima. En ese clima, el ejército no era solo una institución, era un actor político, y Laugerud fue ascendiendo dentro de esa maquinaria, ganándose reputación de oficial serio, técnico, de los que no improvisan. Su perfil no era el del caudillo carismático, sino el del hombre que calcula, el tipo de persona que, en tiempos de crisis, muchos prefieren tener cerca, y otros temen. Con los años, su carrera lo llevó a puestos de responsabilidad. Se movía entre cuarteles y oficinas, entre planes y reportes, entre decisiones que afectaban vidas sin que el público supiera los detalles. En Guatemala, la distancia entre lo que se decía en la radio y lo que se decidía en una sala cerrada podía ser abismal, y él aprendió a navegar esa distancia, aprendió a no hablar de más, a no mostrar demasiado, a mantener el rostro quieto incluso cuando el país ardía por dentro. Pero la historia no lo estaba preparando solo para mandar tropas. Lo estaba empujando hacia un conflicto mayor. El choque entre un Estado que quería imponerse y una sociedad que se fracturaba, la insurgencia, la represión, el miedo cotidiano. Todo eso iba creciendo como una tormenta que nadie podía detener con un simple decreto. Y en medio de esa tormenta, los militares se convertían en administradores de un orden cada vez más violento. Laugerud no era un espectador. Era parte del engranaje. A finales de los años 60 y comienzos de los 70, Guatemala vivía una tensión constante. Había zonas donde el Estado era una presencia intermitente y otras donde era una sombra permanente. La política civil se veía limitada por la fuerza de los cuarteles, y la legitimidad se discutía con armas, no con debates. En ese contexto, el nombre de Laugerud empezó a sonar con más fuerza en los círculos donde se decidía el futuro. No porque buscara cámaras, sino porque representaba algo útil. Orden, continuidad, capacidad operativa, y entonces llegó el punto de inflexión. El momento en que un militar deja de ser solo militar y empieza a ser opción de poder. En Guatemala, esa transición no era limpia ni transparente. Era un proceso de alianzas, de equilibrios, de promesas tácitas. Laugerud se movió en ese terreno con la cautela de quien sabe que un paso en falso puede costarle la carrera. O la vida. Porque en un país donde los cambios de rumbo se pagan con sangre, la ambición se disfraza de deber. Su entrada a la arena política no fue un salto repentino, sino una deriva inevitable. El país buscaba un rostro que pudiera sostener el timón sin que el barco se partiera, y el ejército, que ya era poder, necesitaba una figura que pudiera convertir ese poder en gobierno. Laugerud encajaba. No era un incendiario, era un administrador del fuego. Un hombre que podía hablar de seguridad, de infraestructura, de control territorial,
y hacerlo con la frialdad de quien ha pasado la vida midiendo consecuencias. Pero el escenario donde iba a jugar era brutal. Las elecciones en Guatemala no eran solo una competencia de votos, eran una batalla por la narrativa, por la legitimidad, por quién tenía derecho a mandar, y en 1974, el país se acercó a una de esas encrucijadas donde el futuro se decide en una noche larga, con actas, rumores y miedo. Laugerud se postuló a la presidencia en un momento en que la sociedad estaba cansada, polarizada, y la violencia era un rumor constante, que a veces se volvía noticia. La campaña no fue un desfile de sonrisas, fue una pulseada. Del otro lado estaba una oposición con fuerza, con respaldo popular, con la promesa de un cambio que muchos deseaban, y ahí apareció el primer gran antagonista de su historia pública. La desconfianza. No una persona concreta, sino un país entero preguntándose si el poder se iba a entregar o se iba a imponer. En Guatemala, esa pregunta no era teórica. Era una pregunta que podía encender calles. La noche electoral se convirtió en un episodio tenso, casi cinematográfico. Cifras que no cuadraban, versiones enfrentadas, acusaciones de fraude. El ambiente se cargó de electricidad. Para muchos, el resultado no fue una victoria clara, sino una imposición. Y esa sombra, la sombra de la legitimidad, se pegó a su nombre como una mancha difícil de borrar, porque aunque el cargo se obtenga con un papel, el poder real se sostiene con aceptación o con fuerza. Laugerud quedó en el centro de una tormenta política que no había terminado cuando aún no había empezado su gobierno, y ahí se dibuja el conflicto que lo perseguirá. Gobernar un país donde una parte importante de la población no cree en el origen de tu mandato es como intentar construir una casa sobre un suelo que tiembla. Cada decisión se vuelve sospechosa, cada error se amplifica, cada silencio se interpreta como amenaza. Sin embargo, él avanzó, no con euforia, sino con esa determinación seca del oficial que ya ha visto demasiadas crisis como para sorprenderse. Se preparaba para asumir el poder en un país donde la violencia política era una realidad, donde el Estado y la insurgencia se miraban como enemigos irreconciliables, y donde la población civil quedaba atrapada en medio, y mientras tanto, en algún lugar del futuro cercano, una amenaza aún más grande esperaba sin anunciarse. Una fuerza que no negocia, no vota y no perdona. Una fuerza capaz de derribar edificios, partir carreteras y convertir una capital en polvo en cuestión de segundos. Él todavía no lo sabía, o quizá lo intuía, pero su reloj ya estaba corriendo. No el reloj de un mandato presidencial, sino el de una prueba definitiva, porque hay líderes que se definen por sus discursos, y otros por el día en que todo se rompe. Laugerud estaba a punto de entrar a la presidencia con una legitimidad discutida, un país dividido y una guerra interna que se espesaba, y el destino, como si quisiera asegurarse de que no hubiera excusas, le tenía preparada una pregunta cruel. ¿Puede un hombre controlar el orden cuando el propio suelo decide rebelarse? Así, con el uniforme todavía pesándole en los hombros y la política cerrándose como una trampa alrededor, Kjell Eugenio Laugerud García se acercó al momento de jurar el cargo, no como un salvador aclamado, sino como un administrador de crisis. Y en Guatemala, esa es la clase de trabajo que puede convertirte en héroe, o en el nombre que la gente pronuncia con rabia durante décadas. El 1 de julio de 1974, Kjell Eugenio Laugerud García juró como presidente con una sombra pegada a la espalda. La sospecha no era una sombra abstracta. Tenía nombres, actas, cifras discutidas, calles que murmuraban fraude y una oposición que no aceptaba el resultado. En Guatemala, esa palabra no se queda en los periódicos. Se mete en los cuarteles, en los mercados, en las conversaciones en voz baja, y el nuevo mandatario lo sabía. Porque un presidente puede firmar decretos. Pero si el país no cree en tu origen, cada decreto suena a orden. Su primer enemigo no fue la guerrilla, ni la economía, ni siquiera la prensa. Fue el tiempo. Tenía 4 años para demostrar que no era solo el producto de una maquinaria, sino un gobernante capaz de sostener un país que ya venía fracturado. 4 años para convertir la desconfianza en obediencia, o al menos en resignación. 4 años para evitar que la violencia política se tragara el Estado. Y, sin que nadie lo anunciara, 4 años antes de que la tierra le cobrara una factura brutal, el arranque de su gobierno fue una caminata sobre vidrio,
La oposición, encabezada por figuras que habían movilizado esperanza real, mantenía viva la idea de que el poder había sido arrebatado. Laugerud, formado en la lógica del orden, entendía el mensaje. Si no controlaba el relato lo controlaría a él. Por eso su estilo fue el del administrador frío. Menos carisma, más estructura, menos promesas, más aparato. En un país donde la política civil estaba debilitada, el Estado se sostenía con instituciones que olían a uniforme, y él venía de ahí. Pero Guatemala no era un tablero limpio. Era un mapa con zonas donde el gobierno era una bandera lejana y otras donde era una presencia dura, inmediata, temida. La insurgencia seguía activa. La contrainsurgencia también. Y en medio, la población civil. La parte más vulnerable de cualquier guerra interna. La que paga el precio aunque no haya elegido bando. Laugerud asumió con la presión de mantener el control territorial y al mismo tiempo proyectar una imagen de normalidad. Esa combinación es explosiva. Cuando intentas mostrar calma, cualquier chispa se ve como incendio. En esos primeros meses, el gobierno buscó afirmarse con obras, con planes, con señales de Estado funcionando, carreteras, infraestructura, administración pública. La idea era simple y peligrosa a la vez. Simple, porque un país necesita caminos y servicios. Peligrosa, porque en un contexto de conflicto, cada obra se interpreta como propaganda, cada inversión como premio a unos y castigo a otros. Y mientras el presidente intentaba estabilizar, el país seguía acumulando tensión como una cuerda estirada. Entonces llegó el giro que nadie podía controlar. No un golpe, no una elección, no una emboscada. La madrugada del 4 de febrero de 1976, Guatemala fue sacudida por un terremoto devastador. No fue un sismo fuerte. Fue una ruptura del mundo cotidiano. En segundos, la capital y amplias regiones quedaron convertidas en un paisaje de polvo, gritos y paredes abiertas como heridas, casas aplastadas, carreteras partidas, hospitales desbordados, familias buscando nombres entre escombros. La cifra de muertos se contaría en decenas de miles. Los heridos y damnificados, en números que ya no cabían en una conversación normal, y el país entero, de pronto, quedó sin suelo firme, literal y políticamente. Ahí apareció la cuenta regresiva real de Laugerud, porque un presidente puede sobrevivir a la crítica, pero un presidente no siempre sobrevive a una catástrofe. El terremoto no solo destruyó edificios, destruyó la ilusión de control, y en un país donde su legitimidad ya era discutida, el desastre se convirtió en un juicio inmediato, sin apelación. Si el Estado respondía con rapidez, podía ganar algo que no se compra: credibilidad. Si fallaba, la palabra imposición se transformaría en incapacidad, y eso es mortal para cualquier gobierno. Las imágenes eran brutales. Calles llenas de polvo como si hubiera nevado ceniza. Columnas de gente cargando tablas, colchones, niños, cadáveres envueltos en mantas, iglesias abiertas como refugios improvisados, radios transmitiendo listas de desaparecidos. En ese escenario, Laugerud tuvo que tomar decisiones con el reloj en la nuca. No había tiempo para protocolos perfectos. Había que mover al Estado como se mueve un ejército en emergencia. Logística, coordinación, mando. Y esa era su ventaja, y su condena. Porque cuando un militar dirige la respuesta, la eficiencia puede salvar vidas, pero también puede despertar miedo. ¿Es ayuda o es control? El gobierno activó mecanismos de emergencia, coordinó asistencia, buscó apoyo internacional. Llegaron donaciones, brigadas, suministros, pero la magnitud del desastre era tan grande que cualquier respuesta parecía insuficiente. Y en Guatemala, la insuficiencia se interpreta como abandono. En los días posteriores, el país vivió una mezcla extraña: solidaridad espontánea en barrios y pueblos, y al mismo tiempo una sensación de que el Estado estaba siendo rebasado. Laugerud se convirtió en el rostro de esa batalla. El hombre que debía demostrar que el gobierno no era solo un sello en papel, sino una mano capaz de levantar ruinas. Y aquí el terremoto trajo un giro inesperado. Por un momento, la política se congeló. La discusión sobre el origen del mandato quedó suspendida bajo el peso de los escombros. La oposición, los críticos, incluso quienes desconfiaban del presidente, tuvieron que mirar la realidad. Había que sobrevivir. Esa pausa fue una oportunidad única para Laugerud.
La tragedia, que podía hundirlo, también podía darle lo que las urnas no le habían dado con claridad. Una legitimidad nacida de la gestión, no del conteo. Pero la tragedia también abrió puertas oscuras. En un país con instituciones frágiles, la reconstrucción es un campo minado. Contratos, materiales, distribución de ayuda, prioridades. Cada decisión podía convertirse en acusación. ¿A qué comunidades se atendía primero? ¿Quién recibía alimentos? ¿Quién controlaba los albergues? ¿Quién administraba el dinero? En el caos, el poder se vuelve más visible, más tentador, más disputado. Y Laugerud, que necesitaba resultados rápidos, se movía en un terreno donde cualquier error podía ser interpretado como corrupción o favoritismo. Mientras tanto, la guerra interna no se detuvo por el terremoto, solo cambió de máscara. El desastre dejó zonas incomunicadas, poblaciones desplazadas, estructuras locales debilitadas, y en ese vacío, los actores armados, del Estado y de la insurgencia, encontraron nuevas oportunidades. La seguridad se volvió aún más obsesiva. El gobierno, presionado por la necesidad de mantener el control, reforzó estrategias de contrainsurgencia, y aquí el conflicto central de Laugerud se hizo más cruel. Reconstruir un país roto mientras intentaba contener una guerra que también lo rompía, pero por dentro, la tensión crecía porque el presidente estaba atrapado entre dos exigencias incompatibles. Por un lado, el mundo, y buena parte de la sociedad, pedía humanidad, ayuda, refugio, reconstrucción, transparencia. Por el otro, el aparato de seguridad pedía dureza, control, vigilancia, operaciones. Y en Guatemala, cuando el Estado se siente amenazado, suele elegir el camino de las fuerzas. Laugerud no gobernaba en un vacío moral. Gobernaba dentro de una estructura que ya tenía inercias, enemigos, miedos y métodos. A medida que avanzaba la reconstrucción, el gobierno intentó mostrar avances. Carreteras reparadas, viviendas levantadas, servicios restablecidos, pero el país no era el mismo. El terremoto dejó cicatrices físicas y psicológicas, y esas cicatrices se mezclaron con el miedo político. Había comunidades que, además de perderlo todo, quedaban atrapadas en sospechas. ¿Quién colabora con quién? ¿Quién es subversivo? ¿Quién merece ayuda? En un contexto así, la ayuda puede convertirse en herramienta de control, y el control puede disfrazarse de ayuda. Laugerud, que había llegado con una legitimidad discutida, descubrió que el desastre le daba una oportunidad y una trampa al mismo tiempo. La oportunidad. Ser recordado como el presidente que sostuvo al país cuando se derrumbó. La trampa. Que cualquier sombra en la reconstrucción, cualquier abuso en nombre de la seguridad, cualquier cifra de muertos en la guerra interna, quedaría asociada a su nombre con la misma fuerza que las imágenes del terremoto. Y el reloj seguía corriendo, porque la reconstrucción no se mide en semanas, sino en años. Y su mandato no era infinito. Cada mes que pasaba sin resultados visibles alimentaba el resentimiento. Cada denuncia de irregularidades alimentaba la desconfianza original. Cada ataque, cada operativo, cada desaparición, cada rumor, volvía a encender la pregunta que lo perseguía desde 1974. ¿Gobierna por consenso o por imposición? Hacia el final de la década, Guatemala estaba en una paradoja. Se levantaban paredes nuevas sobre un suelo que aún temblaba en la memoria, pero la violencia política seguía marcando el ritmo del país. Laugerud intentaba sostener dos frentes, el de la reconstrucción material y el de la seguridad interna, y en ambos el margen de error era mínimo, porque un presidente puede perder popularidad y seguir en el cargo, pero si pierde el control, si el Estado se ve débil, en Guatemala eso no es solo un problema de imagen, es una invitación al colapso. En ese clima, su gobierno avanzó hacia el tramo final con una sensación de urgencia permanente. No era solo terminar el periodo, era llegar al final sin que el país se deshiciera, y mientras se acercaba el momento de entregar el poder, Laugerud enfrentaba el dilema que define a muchos gobernantes en tiempos de 1970 crisis. ¿Qué dejará atrás? ¿Una reconstrucción que se vea o una guerra que se sienta? Porque los edificios pueden levantarse de nuevo, pero el miedo, cuando se instala, se queda viviendo en la gente mucho más tiempo que cualquier ruina. Y así, con Guatemala todavía contando muertos del terremoto en la memoria y contando víctimas de la violencia en el presente, Laugerud
Se acercó al final de su mandato sabiendo que su historia ya no dependía de cómo había llegado, sino de lo que el país recordaría, de esos años en que el suelo se abrió y el poder tuvo que demostrar a contrarreloj si servía para salvar o solo para mandar. Si el terremoto de 1976 le dio a Kjell Eugenio Laugerud García una tregua política, también le entregó una condena. Desde ese día, cada ladrillo colocado sería un voto silencioso a favor o en contra de su gobierno. Porque reconstruir no es solo levantar paredes, es decidir quién vuelve a tener techo primero, quién recibe cemento, quién consigue una lámina, quién aparece en la lista y quién se queda mirando desde la orilla, con el polvo todavía pegado a la piel. En un país donde la desconfianza ya venía de fábrica, la reconstrucción se convirtió en un campo de batalla sin fusiles a la vista, pero con el mismo olor a pólvora. Laugerud entendió rápido que el tiempo no estaba de su lado. 4 años de mandato, sí, pero la reconstrucción real se mide en décadas. Y aún así, el país le exigiría resultados inmediatos, visibles, fotografiables. No bastaba con estar trabajando. Había que demostrarlo en carreteras abiertas, en puentes que aguantaran, en escuelas que volvieran a sonar a niños. El reloj era cruel. Cada semana sin avances alimentaba el rumor de que el Estado era un cascarón. Cada denuncia de favoritismo reactivaba la palabra que lo perseguía desde 1974. Imposición. La respuesta del gobierno se organizó con lógica de campaña. Comités, coordinación, logística, decretos de emergencia, búsqueda de ayuda internacional. Llegaron cargamentos, brigadas, dinero, promesas. Pero la magnitud del desastre hacía que incluso lo heroico pareciera insuficiente. Y en esa insuficiencia nacen los monstruos. El mercado negro de materiales, el intermediario que cobra por lo que era donación, el funcionario que decide a quién se le entrega primero, el contratista que ofrece rapidez a cambio de silencio. En la superficie, Guatemala levantaba muros. Por debajo, se movían intereses como raíces. Laugerud, militar de formación, apostó por el orden como medicina, orden para distribuir, orden para construir, orden para evitar saqueos, orden para que el país no se desbordara. Pero el orden, en Guatemala, tenía un doble filo. Podía ser disciplina, o podía ser miedo. Y el miedo no reconstruye. El miedo obedece. En los albergues improvisados, en las filas para recibir alimentos, en los pueblos donde la ayuda llegaba escoltada, la gente aprendía una lección amarga. Incluso la solidaridad podía venir con uniformes. Mientras tanto, la guerra interna seguía respirando debajo de los escombros. La insurgencia no desapareció con el terremoto. Se adaptó y el Estado, sintiéndose vulnerable, endureció reflejos. En un país fracturado, la emergencia humanitaria y la seguridad nacional empezaron a mezclarse peligrosamente, porque cuando el gobierno mira a una población desplazada, puede ver víctimas o puede ver sospechosos, y cuando la prioridad es controlar, la línea entre proteger y reprimir se vuelve tan delgada como una grieta en una pared recién levantada. Ahí se instaló el conflicto central del gobierno de Laugerud. Reconstruir un país roto sin que el aparato de seguridad lo rompiera más no era un dilema teórico, era cotidiano. Un puente nuevo podía significar comercio y vida, o podía significar una ruta estratégica. Una carretera reparada podía conectar comunidades o facilitar operativos. Una escuela reconstruida podía ser futuro o un punto de vigilancia. En Guatemala, la infraestructura no era neutral, era poder en concreto. Y entonces llegó un giro que pocos esperaban. La reconstrucción, que debía unir, empezó a dividir con más fuerza, porque el terremoto no golpeó a todos por igual, y la respuesta tampoco. Hubo regiones que sintieron la presencia del Estado como una avalancha de recursos. Otras, como una visita tardía. En los márgenes, donde el Estado ya era distante antes del sismo, la distancia se volvió resentimiento. Y el resentimiento, en tiempos de guerra interna, es combustible. Laugerud intentó sostener una imagen de administración eficaz. Su gobierno impulsó obras públicas, buscó reactivar la economía, mantener funcionando el aparato estatal, pero cada avance tenía su sombra. ¿A qué costo? ¿Con qué controles? ¿Con qué transparencia? En un país donde la confianza institucional era frágil, la reconstrucción se convirtió en un examen permanente,
y el presidente no podía permitirse reprobar, porque su legitimidad no venía de una ola de entusiasmo popular, venía de un equilibrio tenso de fuerzas. En ese clima, la política se volvió un juego de supervivencia. Laugerud necesitaba mostrar estabilidad hacia afuera, para sostener apoyo internacional, inversiones, cooperación, y hacia adentro, para que el país no se deshiciera en facciones. Pero la estabilidad era una máscara que se agrietaba con cada noticia de violencia, con cada denuncia, con cada rumor de abusos. Y los rumores, en Guatemala, no son solo chismes, son señales de peligro. La contrainsurgencia, ya presente, se volvió más intensa en esos años. El Estado buscaba cortar redes, controlar territorios, impedir que la insurgencia capitalizara el descontento, y en esa lógica, la población civil quedaba atrapada como siempre. Entre el miedo a la guerrilla y el miedo al Estado, Laugerud, como jefe del Ejecutivo y comandante general del Ejército, cargaba con el peso político de un aparato que operaba con dureza. Aunque no firmara cada acción, su nombre quedaba pegado a la época, como el polvo del terremoto que no se iba ni con lluvia. El tiempo avanzaba y el mandato se acercaba a su tramo decisivo, porque en Guatemala, terminar un periodo presidencial no era solo cuestión de calendario, era una prueba de control. Laugerud necesitaba llegar al final sin que el país se incendiara, sin que la economía colapsara, sin que la violencia política se tragara la posibilidad de una transición, y esa transición era, en sí misma, una carrera contra el reloj. Preparar elecciones, sostener el orden, evitar que el proceso se convirtiera en otra disputa de legitimidad. En 1978, el país se encaminó a un nuevo cambio de mando. Laugerud, que había llegado bajo sospecha, sabía que su salida debía verse como normalidad institucional, aunque la normalidad fuera una palabra demasiado grande para Guatemala. El candidato que resultó electo fue Romeo Lucas García, y ahí apareció otro giro incómodo. Laugerud no entregaba un país en paz, sino un país con infraestructura reconstruida en partes, sí, pero con una guerra interna que seguía creciendo como una sombra alargada. La entrega del poder no borró lo vivido, al contrario, fijó la memoria, porque los gobiernos se juzgan con una pregunta simple y brutal. ¿Qué quedó? En el caso de Laugerud, quedaron carreteras, obras, esfuerzos de reconstrucción tras una de las peores catástrofes del siglo en Guatemala. Quedó también la sensación de un Estado que, ante el desastre, se movió con rapidez relativa para lo que era el país. Pero quedó, al mismo tiempo, el endurecimiento de un clima de seguridad que no se relajó con los años, sino que se tensó más. Y en esa mezcla, su figura se volvió difícil de encasillar. Para algunos, fue el presidente que sostuvo el timón cuando la tierra se abrió y el país se quedó sin techo. Para otros, fue parte de una continuidad de gobiernos militares donde el orden se imponía por encima de la confianza, y donde la guerra interna marcaba la vida cotidiana con miedo y silencios. La misma mano que coordinaba ayuda podía ser vista como la mano que apretaba. Cuando Laugerud dejó la presidencia, no se fue con un final cinematográfico de aplausos ni con una caída estrepitosa. Se fue con algo más inquietante, con una historia que no cerraba, porque la reconstrucción no terminó con su mandato, y la violencia tampoco. Su período quedó como un puente entre dos abismos, el de la catástrofe natural y el de la catástrofe política. Y en medio, él, un hombre formado para mandar, obligado a administrar ruinas y a gobernar un país que no le daba el lujo de la calma. Lo más duro es que, al final, el terremoto, ese enemigo sin rostro, le había dado una oportunidad de legitimarse, pero la guerra interna, ese enemigo con 1000 rostros, le recordaba cada día que la legitimidad no se construye solo con concreto, se construye con confianza, y la confianza, en Guatemala, era el material más escaso. Así, cuando el poder cambió de manos en 1978, Laugerud se llevó consigo el peso de una presidencia vivida a contrarreloj. Primero, para demostrar que podía gobernar pese a la sospecha, luego para demostrar que el Estado podía levantarse de los escombros, y finalmente, para llegar al final sin que el país se deshiciera, y aunque el calendario marcara el cierre de su mandato, la verdadera cuenta regresiva, la de las consecuencias, apenas estaba empezando. Cuando Kjell Eugenio Laugerud García salió del Palacio Nacional en 1978, no hubo un portazo ni una ovación que lo persiguiera por la calle. Hubo algo peor. Silencio.
Ese silencio que en Guatemala no significa paz, sino espera. Como si el país contuviera el aliento para ver si el hombre que había gobernado entre ruinas se iba a convertir en un fantasma o en un acusado, porque el poder, en su caso, no terminaba con la banda presidencial. Terminaba con una pregunta que no se deja archivar. ¿Qué hiciste cuando tuviste el control? Y esa pregunta, en un país atravesado por la guerra interna, no se responde con discursos, sino con nombres, con fechas, con heridas. El relevo fue Romeo Lucas García, y el clima no se suavizó. Se endureció, la violencia política creció, la contrainsurgencia se volvió más feroz, y el país entró en una espiral que haría que los años del Augerud parecieran para algunos un umbral antes del incendio mayor. Ese fue el primer giro cruel de su vida pospresidencial. La historia no lo dejó descansar, porque el tiempo siguiente reescribía el anterior. Si lo que vino después fue peor, ¿su gobierno quedaba como moderado? ¿O quedaba como parte del mismo mecanismo que ya estaba en marcha? Laugerud, militar hasta la médula, no era un hombre de confesiones públicas. No se convirtió en un expresidente que recorre plazas pidiendo perdón, ni en un orador que intenta controlar el relato con lágrimas. Su estilo fue otro. Distancia, reserva. El paso medido de quien sabe que cualquier palabra puede ser usada como munición. Y sin embargo, aunque callara, su nombre seguía sonando en conversaciones donde nadie hablaba en voz alta, porque en Guatemala, la memoria no siempre se escribe. Se susurra. La reconstrucción del terremoto, esa obra gigantesca que había sido su oportunidad y su condena, siguió su curso sin él. Carreteras, puentes, edificios levantados sobre el polvo. Pero también siguieron las preguntas sobre cómo se distribuyó la ayuda, quién se benefició, quién quedó fuera. Y ahí apareció el segundo giro. Lo que en su mandato se vendía como orden, empezó a ser leído, con los años, como control. Y el control, cuando se mira hacia atrás, puede parecer administración, o puede parecer un método para dominar. En la vida privada, Laugerud se movió como se mueven muchos hombres que han estado demasiado cerca del centro del poder, con una mezcla de orgullo y cautela. Orgullo por haber sostenido el Estado cuando la tierra se partió. Cautela porque sabía que el Estado también había sido acusado de partir vidas. Su biografía, desde ese momento, quedó atrapada en una paradoja. Había sido el presidente del desastre natural más devastador del siglo en Guatemala, pero también había gobernado en una etapa en la que el desastre humano, la guerra interna, no se detuvo, solo cambió de forma. Y entonces, como si la historia quisiera apretar más, llegó el tiempo de los balances. En los años siguientes, Guatemala empezó a hablar, a trompicones, de derechos humanos, de responsabilidades, de memoria. No fue un proceso limpio ni lineal. Fue un país intentando mirarse al espejo con la luz apagada. Comisiones, informes, testimonios, nombres de aldeas, de operativos, de patrones de violencia. Y aunque Laugerud no fuera el único ni el último, su período quedaba dentro de una continuidad militar que muchos señalaban como parte del problema. Ahí se instaló su verdadero conflicto final. No contra un rival político visible, no contra un terremoto, sino contra el juicio lento de la historia. Un juicio que no se celebra en un solo día, sino que se construye con décadas de documentos, de relatos, de familias que no olvidan. Y ese juicio tiene una crueldad particular. No permite la defensa simple, porque no se trata solo de lo que un presidente ordenó, sino de lo que permitió, de lo que no detuvo, de lo que normalizó. Mientras tanto, el mundo cambiaba. La Guerra Fría se agotaba. Los discursos anticomunistas perdían el brillo de antes, y lo que había sido seguridad nacional empezó a ser leído como represión por ojos nuevos. En ese cambio de lentes, muchos militares de la región vieron cómo su legitimidad se desmoronaba sin que nadie disparara un tiro. Y Laugerud, que había sido formado en una época donde el Estado se defendía con disciplina y fuerza, quedó en una Guatemala que empezaba, muy lentamente, a exigir otra clase de respuestas. Pero la vida no le dio un escenario claro para explicar su versión. No hubo un gran momento de redención ni una caída espectacular. Hubo, más bien, una erosión. La figura del expresidente se fue volviendo un objeto de debate. Para unos, el hombre que coordinó la respuesta ante el terremoto. Para otros, un eslabón en la cadena de gobiernos militares que gobernaron con mano dura en medio de una guerra interna.
Y para muchos, ambas cosas a la vez, lo cual es más incómodo, porque obliga a aceptar que un mismo hombre puede ser eficiente en la emergencia y cuestionable en el poder. Y entonces llegó el límite que nadie negocia: el cuerpo. Con los años, la energía del mando se convierte en memoria, y la memoria en peso. Laujerud envejeció lejos del estruendo de la presidencia, mientras Guatemala seguía peleando con sus propios fantasmas. El país firmó la paz en 1996, pero la paz no fue un borrón y cuenta nueva. Fue, en muchos sentidos, el inicio de otra batalla. La de nombrar lo que pasó, y cada vez que se nombraba el pasado, el apellido Laujerud podía aparecer en el mismo párrafo que palabras peligrosas. Estado, ejército, contrainsurgencia, abusos, el tiempo, que durante su presidencia había sido un enemigo, 4 años para reconstruir lo irreconstruible, se convirtió en su último juez, porque el tiempo no solo cura, también destapa. Archivos que se abren, testimonios que se atreven, generaciones nuevas que preguntan sin miedo. Y en esa Guatemala que ya no era la de 1976, su legado se volvió un terreno minado. Si lo defiendes, te preguntan por la violencia. Si lo condenas, te recuerdan el terremoto. La imagen más potente de su vida, al final, no es una foto con uniforme ni un retrato oficial. Es una escena que podría repetirse en cualquier pueblo golpeado por el sismo. Una pared caída, una familia esperando, un camión con ayuda que llega escoltado. En esa escena está todo su dilema, porque la ayuda puede salvar, pero el escolta puede intimidar, y el Estado puede ser refugio o amenaza. Laujerud gobernó exactamente en esa frontera. El 15 de septiembre de 2009, murió Kjell Eugenio Laujerud García. La fecha, cargada de simbolismo en Guatemala, suena casi como una ironía histórica. El día de la independencia, se apagaba un hombre que había representado, para bien y para mal, una forma de Estado profundamente marcada por el ejército. Su muerte no cerró el debate, no lo podía cerrar, porque hay biografías que no terminan cuando el corazón se detiene. Terminan cuando el país decide qué hacer con su memoria. Y ahí está el último giro, el más incómodo. Su legado no pertenece solo a su familia, ni a sus partidarios, ni a sus críticos. Pertenece a las carreteras que aún se usan, a los edificios que se levantaron tras el terremoto, a las decisiones de seguridad que marcaron comunidades enteras, a la idea, todavía viva, de que en Guatemala el orden puede llegar con botas. Su nombre queda pegado a una época donde la urgencia justificaba casi todo, y donde la línea entre reconstruir y controlar era tan fina que se podía cruzar sin darse cuenta, o cruzarla sabiendo exactamente lo que se hacía. Si alguien busca una moraleja simple, no la va a encontrar. Laujerud no es un villano de manual ni un héroe sin manchas. Es, más bien, el retrato de un país en tensión. Un presidente que tuvo que administrar el dolor masivo de un terremoto mientras el dolor político seguía creciendo por debajo. Un hombre que intentó demostrar eficacia cuando su legitimidad era discutida, y que cargó con el peso de un aparato estatal que, en 1900, en nombre de la seguridad, dejó cicatrices, y quizá por eso su historia sigue siendo tan difícil de escuchar sin incomodidad. Porque obliga a mirar de frente una verdad que Guatemala conoce demasiado bien, que a veces el Estado llega cuando todo se derrumba, pero llega con condiciones, que a veces la reconstrucción levanta paredes, pero no repara la confianza, y que el tiempo, ese enemigo que él intentó vencer con obras y decretos, termina ganando siempre. No solo porque todos mueren, sino porque al final lo único que queda es la pregunta que nadie puede esquivar. ¿Qué hiciste con el poder cuando el país estaba roto y el reloj corría?